Eres nueva vida, tu santidad puedo alcanzar en tu presencia. Eres luz que brilla, eres real y la eternidad es mi herencia. Eres majestuoso, Dios eterno, todo en ti, Señor, lo puedo. Toda mi alabanza yo te entrego, Dios y Salvador eterno. Por ti, hombre nuevo soy, de ti, libre soy. No hay otro Dios en los cielos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos a este su programa La Brea, el poder de la oración. Como cada miércoles, aquí estamos en punto de las 9 de la noche, listos para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Les agradecemos su amable atención, el conectarse, el estar con nosotros, y les pedimos que compartan ese link con sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y pues que se pongan cómodos ahí donde están en su casita, no le cambien, aguanten tantito. Hay una bendición grande para ustedes el día de hoy, y como cada miércoles estaremos tratando siempre temas relacionados con la oración y con la intercesión, y hoy tenemos un tema bastante interesante. Les pedimos que permanezcan con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, México, de nuestra casa Comunidad Acapulco. Mi nombre es Valente Aguilera, les damos la más cordial bienvenida y vamos a presentar a mis hermanos que nos acompañan en este día. Sí, mi brother Paco Vázquez. Paquito, bienvenido, mi hermano, adelante. Mi querido Valente, buenas noches, mis amigos, mis amigas que nos siguen en La Brea. Sean bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Y pues es un honor, un gusto estar con todos ustedes esta noche, miércoles, 21 de julio del 2021. Son las 9 de la noche, con un minuto, estamos totalmente en vivo y gracias. Excelente, gracias por estar con nosotros. Mi hermano Paco también nos acompaña, mi brother de batalla también aquí, mi hermano Leonardo Güences. Mi brother Leo, bienvenido. ¿Qué tal, mi amigo Vale? Paco, buenas noches. Fíjate que qué gusto y qué privilegio nos da el Señor de poder platicar acerca de sus palabras. Yo sé que lo que vamos a estudiar hoy nos va a interesar y nos va a gustar, y esperemos que no se vayan porque vamos a aprender mucho el día de hoy en esta noche. Excelente, Dios es bueno y pues la verdad sí tiene algo preparado para todos ustedes este día. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un brother, un amigo y pastor de la casa también, de Comunidad Matamoros, nuestro brother y amigo Paco. Bienvenido, mi brother. Paco García. Paco García. Adelante, mi brother. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Me siento pues muy honrado, muy bendecido de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, aquí estamos listos, ¿no? Para darle con todo. Excelente, mi pastor Paco, perdón, porque como están Paco y Paco ahí, como que los tocayo, ¿no? Pero mi pastor García, ¿no? Vamos a decirle así. Usted también tiene, pues, el honor de ser el director, ¿verdad? Del Mesón del Cielo.
nos gustaría que nos hablara un poquito de usted, quién es Paco García y qué hace el Mesón del Cielo. Si mi brother, adelante. Sí, claro, bueno, pues Mesón del Cielo es una casa de restauración donde la gente viene y vive con nosotros 24 horas am, con la idea de vencer principalmente problemas de adicciones. Es un lugar que la gente no está a la fuerza, es un lugar que la gente está pues voluntariamente, ¿verdad? Nosotros le llamamos que nosotros llevamos un programa a puertas abiertas, o sea, ninguna persona está obligada o en contra de su voluntad. Es un lugar que es totalmente gratuito. Y bueno, pues ya tenemos algunos años trabajando, ¿verdad? Y ayudando a la gente que tiene problemas de adicciones y que desea cambiar sus vidas, ¿no? Y pues nuestro programa es totalmente basado en la palabra de Dios, creyendo en Dios, porque creemos que el único que puede traer una verdadera restauración, libertad, pues es Jesús, ¿no? Definitivamente, pastor, y pues no hay otro, ¿verdad? El único poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que puede cambiar nuestras vidas. Y a todos los que nos escuchan, pues ahí está la información, hay una esperanza para aquel que está pasando por algún problema de alguna adicción, de alguna, algo grave que tenga, hay oportunidad, ¿verdad? Para salir adelante de todo esto. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy padre, siempre relacionado con la oración también. El tema de hoy se llama la oración de Daniel, ¿sí? Pues muchos seguramente ya han escuchado de Daniel, es un personaje importante, un profeta de la Biblia, y pues a lo mejor algunos no conocen de la palabra, pero también han escuchado en algún momento de Daniel, ¿verdad? Hay unos pasajes muy importantes ahí, conocidos, y hoy vamos a tocar el tema de la oración de Daniel, pero nada más vamos a estar en un poco del capítulo número 9, cómo ahí Daniel hace una intercesión muy fuerte por su pueblo, y vamos a estar viendo la bendición, cómo se derrama, ¿verdad? Para que el pueblo reciba libertad. Mi brother Leo, si gustas introducirnos un poquito del tema, hablando un poquito acerca de este personaje, Daniel. Adelante, mi brother. Sí, me gustaría leer un poquito los dos primeros versículos para que entendamos el tema de lo que se trata. Claro, adelante. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a mi Dios y hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, grande, guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado. Y sigue hablando Daniel acerca de lo que el profeta Jeremías había profetizado hacía 70 años. Y fíjate que lo interesante de esto es que él comienza a orar de acuerdo a algo que ya estaba escrito, que Dios había hablado que la deportación o el tiempo que ellos iban a estar en el cautiverio iban a ser 70 años. Y básicamente es el tema con el que vamos a dar la bendición, y yo creo que a los que les gusta interceder, les gusta orar, vamos a aprender cómo debemos de orar y por qué. Paco Vázquez, algo que nos quieras agregar ahí en ese punto de inicio, por favor. Para los que nos gusta de repente leer la Biblia así, esto que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver un poquito de historia, mis amigos Claro, y sí. mis amigas, pero básicamente no se me aburran, por favor, porque esto tiene que ver acerca de la palabra de Dios. Entonces, a veces nos llegamos a topar con historia en la Biblia y como que sí nos cuesta trabajo entender que el rey fulano, que el rey mingano, que en el año tal, pero lo interesante de esto es entender y saber qué es lo que la gente judía, la gente que confiaba en Dios, qué era lo que hacía en momentos de tribulación. Y vemos, como bien decía Leo al principio de leer en el libro de Daniel 9, lo que Daniel se puso a hacer es básicamente orar. Y no sé cuántos de ustedes han hecho o qué han hecho cuando de repente nos llega un problemón de aquellos que nos llega el agua al cuello.
No sé cuántos de aquí de repente decimos, pues no pasa nada, va a pasar, de todos modos, Dios está conmigo. Y de repente vemos como que pasan los días, pasan las horas, pasan las semanas y, y el problema sigue ahí y a veces por X, por Y, pues ahí seguimos tercos y no queremos doblar rodilla, no queremos empezar a orar porque decimos, pues a veces damos por hecho que Dios nos va a ayudar, pero a veces lo que necesitamos hacer en estos momentos de tribulación, en momentos de las broncas fuertes, es pues ahora sí doblar rodilla, como hizo este profeta Daniel, y me encanta la actitud que ahorita vamos a ir leyendo un poquito, que a él lo llevó a entender que leyendo Jeremías se encontró una promesa de parte de Dios que hablaba acerca de que solamente durante 70 años esa cautividad, perdón, por parte del pueblo babilónico sobre el pueblo de Israel iba a durar. Entonces, como buen judío, pues obviamente Daniel no se iba a quedar con lo poco que sabía. Como buen judío, él, su trabajo, su obligación o su amor era leer la Biblia, leer en aquel tiempo la ley. Y entonces leyendo esa ley se encontró con esas promesas que están en Jeremías 25, 11 al 13 y Jeremías 29, 10, 14. Así es. Entonces, a veces nosotros mismos como cristianos, a veces por no leer, nos pasa que no podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas. Sabiendo que Dios ha preparado, Dios nos ha dado la estrategia, Dios nos ha dado el camino, la forma de lo que tenemos que hacer, pero a veces por no leer, a veces por no indagar en lo que Dios ha dicho, seguimos ahí dándole vueltas al desierto. No sé qué opinan, mi Vale. Así es, sí, definitivamente, pues se retrasan las cosas, ¿verdad? Y bueno, Pastor Paco García, nos gustaría que nos diera usted una opinión acerca de qué es interceder. O sea, usted conoce mucho de oración también y nos gustaría que nos dijera un poquito, que nos ampliara ese panorama acerca de qué es interceder. Claro. Bueno, pues yo creo que a veces como que unimos la palabra orar con interceder y pienso que son dos cosas muy diferentes que al final va implícita la misma palabra de oración dentro de la intercesión, pero cuando hablamos de la palabra interceder, pues estamos hablando de rogar, de pedir por alguien más, ¿no? Como apelar, rogar, ser ese intermediario, ¿no? Para poder pedir el favor de Dios. Ahora sí que para que Dios bendiga o se incline sobre aquella persona o sobre aquella necesidad o sobre aquella situación, hablando de personas, países, lugares, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente cuando oramos, pues a veces es mucho más fácil orar por uno mismo, a veces es mucho más fácil orar y pedir por nuestras propias necesidades, pero creo que cuando tú oras por las necesidades de otros, Dios se mueve en las tuyas de una manera milagrosa, ¿no? Dios se empieza a mover porque estás preocupado por otros, estás preocupado por otras personas, por las necesidades de otros, y entonces creo que pues es como si dijéramos, bueno, pues, ¿por qué voy a orar? ¿Por lo mío o por lo de alguien más? Bueno, pues es que yo pienso que Dios en este tiempo está levantando intercesores y la verdad se me hace súper importante este tema, ¿no? Que yo creo que la iglesia debe de ser una intercesora en todo momento, ¿no? Definitivamente, Pastor, el concepto que nos da sí está padre y pues cada vez aprende uno más, ¿verdad? De alguien. El enfoque que usted le da acerca de es importante porque estás pidiendo por otros cuando intercedes y Dios se encarga de lo tuyo, definitivamente en automático prácticamente. Y eso también nos motiva para invitar a los demás en este tiempo, tanta necesidad que hay por interceder. Es fácil, como usted dijo, orar por mis necesidades, por mi salud, por mi familia, pero ¿qué pasa con mis brothers? O aquellos que ni siquiera conocen la palabra, ¿verdad?
Excelente, pastor, gracias por la explicación. Bueno, mi brother Leo, para avanzar con el tema, ¿nos podría decir por qué Daniel cita aquí el libro de Jeremías para iniciar con el tema ya a fondo? Claro que sí, mi brother. Voy a leer tres versículos. Jeremías 29, versículo 10 al 13 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aunque esos pasajes, fíjate que muchas veces los hemos escuchado y a veces los pronunciamos, pero no entendemos el contexto. El contexto es que Dios le había dado una profecía a Jeremías, que efectivamente el pueblo de Israel había pecado. Se habían corrompido, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Cada rey que venía dice que se corrompía más que otros. Y llegó el momento que Dios, con todo el dolor de su corazón, con la misericordia que los había aguantado, los llevó cautivos. Pero Dios les dijo, por medio de Jeremías, van a ser 70 años. Y a los 70 años yo los voy a regresar otra vez. ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel está como lo que tenemos que hacer nosotros, escudriñando y buscando, y encuentra una promesa para él y para su pueblo. Y él dice, efectivamente, ya son 70 años. Y él empieza a buscar su rostro a Dios y dice: Señor, hicimos lo malo delante de ti. Toda nuestra nación, nuestros príncipes, nuestros reyes, pecamos. Pero, Señor, ya son 70 años, lo que tú dijiste. Y Dios escucha la oración de Daniel, y no tenemos tiempo para leer todo, pero vamos como Dios, precisamente en el año de Darío, en el año 1 fue cuando Daniel intercede, y encontramos que en el año segundo de Darío hace que el pueblo que está en cautiverio regrese. Pero la idea de este tema es que hubo un hombre que se puso en la brecha, hubo un hombre que indagó las escrituras y que dijo: Señor, aquí está escrito por tus siervos los profetas, que solamente iban a ser 70 años y que íbamos a regresar. Y Dios había dicho también por Jeremías: me vas a buscar y me vas a encontrar y yo voy a oírlos. Y Daniel, entendiendo y conociendo las profecías, él se pone a orar e interceder. Y lo que yo entiendo hoy es que, que mis amigos que me escuchan ustedes, es que ese era el tiempo de Daniel. Eran las profecías de los 70 años que un hombre se tenía que poner a orar y Dios escuchaba, y Dios hizo que el pueblo regresase de su cautiverio. Y lo que platicábamos hace rato es que ¿cuántas profecías hay para nosotros para hoy, para este tiempo? Hoy, en este tiempo, ya no está Daniel para que ore, para que esas profecías se cumplan y se hagan, o esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Están escritas por sus siervos los profetas, ya están dadas por Dios. Pero ¿qué es lo que ha faltado? Que nos levantemos, hombres de Dios, y digamos: Señor, ese es el tiempo de tus profecías. Ese es el tiempo. Mira, hace 3 días estábamos en Acapulco, me metí a nadar, estaba hasta el fondo y estaba viendo el mar, y decía: Dios, este es nuestro tiempo del derramamiento de tu Espíritu Santo que tú dijiste por tu siervo Joel. Y estamos la iglesia a veces pues pasiva, cuando Dios ha dicho que este es nuestro tiempo. Y yo entendía hoy, Daniel ya no está, como una vez le dijo Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora es tu tiempo. Y hablando de la oración, este es nuestro tiempo. Queremos que la presencia y la gloria de Dios se manifieste y que podamos nadar en su gloria y experimentar cosas que están profetizadas para este tiempo. Ese fue el tiempo de Daniel. Este es nuestro tiempo. Y es ¿dónde está ese Daniel que se va a levantar? Decía Paco, intercesión y oración eran 2 cosas. Daniel no tenía mucho problema, él estaba en el palacio, era un funcionario, pero había mucho pueblo de Israel que sí estaba en esclavitud y que sí estaba sufriendo. Él puede decir: no, pues yo estoy muy a gusto, pero él clamó porque había una promesa de parte de Dios. No solamente era para él, era para el pueblo que realmente estaba esclavizado. Así es, efectivamente. Es importante, pues, leer las escrituras, ¿verdad? Y, brother Paco Vázquez, algo que nos quieras aumentar ahí en ese punto donde, pues, ¿por qué Daniel cita precisamente el libro de Jeremías, ¿verdad? Para introducirnos ahí. Adelante.
A mí lo que me impacta es el corazón con el cual Daniel se pone a orar. A veces vemos los problemas, estamos hasta el cuello y a veces lo que hacemos es que le reclamamos a Dios, ¿dónde estás, Dios? Y si existes. Apenas digo, mejor no, iba a platicar acerca de un testimonio de un amigo, pero eso me va a meter en broncas a mí, mejor no. Entonces, acerca de que le empiezas a reclamar a Dios cuando estás pasando por problemas, pero cuál debe ser nuestra actitud ante una situación difícil? Y lo vemos con Daniel. Lo primero que hace es que él empieza a reconocer que la ha regado. Él empieza a reconocer que su pueblo la ha regado. Él reconoce en su corazón que han pecado contra Dios, le han dado la espalda, y empiezas a leer un poquito acerca de lo que Daniel empieza a decir, y ves que una actitud humillada, una actitud, dice que en silicio, en ceniza, otra versión dice que con ropa que molesta, y la ceniza pues habla de luto, habla de una actitud también en el corazón, híjole, cuando te pones a orar en una actitud de, así como Daniel, creo que captas más la atención de Dios. No sé qué, ahí qué opina mi pastor Paco, eso de cómo debe ser tu actitud ante Dios. ¿Qué pasa cuando no vienes a orar a Dios con la actitud correcta en tu corazón? Cuando vienes con orgullo. ¿Qué pasa ahí, pastor? Si nos pudieras compartir un poquito. ¿Tú qué opinas? Adelante, adelante, Paco. Sí, mira, yo pienso que el hablar del Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento eran muy naturales. Y pues cuando venimos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús va más profundo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decían, te tienen que pescar en el acto, ¿no? Nuevo Testamento dice Jesús, si lo piensas, ya pecaste, ¿verdad? Ya la regaste. Entonces, pues esto nos lleva a la profundidad de lo que Dios a través de Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad? Yo lo que creo, así con la pregunta que tú me estás haciendo, yo pienso que la Biblia misma nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero les da gracia a los humildes. Entonces, yo creo que al final la actitud, y tú lo dijiste ahorita, la actitud del corazón es básica, la actitud del corazón con la que nosotros venimos delante de Dios va a determinar muchísimo, ¿verdad? Porque el hablar de gracia, pues es aceptación, ¿verdad? Es yo te acepto, ¿verdad? El orgulloso, pues Dios lo resiste, ¿verdad? Entonces, pues al final creo que Dios siempre está buscando corazones, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Corazones contritos y humillados. El corazón contrito y humillado, Dios nunca lo echa fuera, Dios nunca lo resiste, sino al contrario, Dios siempre lo recibe, Dios siempre abraza, Dios siempre levanta. Entonces yo creo que es súper importante, ¿no? La actitud con el corazón, ¿verdad? Y bueno, hablar de oración, de intercesión, incluso pues hablando de hombres, ¿verdad? Pues nuestras oraciones como hombres, una de las cosas que nos estorban, pues es como tratamos a nuestra esposa, así dice la Biblia, ¿verdad? De que si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, nuestras oraciones no serán escuchadas, o sea, hay un versículo, ¿verdad? Pero bueno, ya sería Sería otro tema, mi sí, pastor. pero yo sí creo que la actitud del corazón es muy importante para venir delante de Dios y ver respuestas, ver a Dios moverse, ¿verdad? En nuestra vida. Y me quedo con esto, cuando un leproso se acercó con Jesús, dice que hincada la rodilla le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús volteó, lo vio, extendió la mano y le dijo, quiero, sé limpio. Y muchos vemos, wow, al instante se desapareció la lepra. Pero hubo algo importante que determinó esa aceptación y esa fluidez de Jesús hacia él. Y fue cómo se acercó ese leproso e hincada la rodilla. O sea, con humildad. Excelente, pastor. Sí, la verdad es súper importante la actitud, cómo nos presentemos delante del Señor para poder ver un resultado, ¿verdad? En nuestras oraciones.
Y pues queríamos preguntarle también, pastor, ¿por qué las promesas de Dios en ocasiones tardan tanto en cumplirse? ¿Qué nos puede hablar acerca de eso? Bueno, yo pienso que hay muchos motivos, pero voy a hablar dos para ver por qué no se cumplen las promesas en nuestra vida. Lo primero, pienso que muchas veces nosotros somos los que la retrasamos. El claro ejemplo está en el pueblo. ¿Cuál era una de las promesas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Entrar a la tierra de promesa. La pregunta es, ¿por qué no entraron a la tierra de promesa? Pudiendo entrar en 40 días, ¿por qué se tardaron 40 años? Porque el pueblo, dice la Biblia, por la dureza del corazón, por la incredulidad, por la idolatría, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que muchas veces nosotros somos el principal estorbo para ver cumplidas las promesas de Dios. Y creo que el que Dios las retrase es misericordia de Él para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos listos para entrar a esa tierra de promesa, o sea, a ver cumplidas esas promesas, porque no estamos listos. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar listos. Dice la Biblia que el pueblo entró a la tierra de promesa una vez que había muerto todos aquellos que de cierta manera habían salido, ¿verdad? O sea, tuvo que morir toda esa generación incrédula y que era idólatra, o sea, tuvo que morir, ¿no? Entonces yo creo que el primer estorbo somos nosotros. O sea, yo creo que si queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, tenemos que analizarnos, tenemos que autoanalizarnos, tenemos que venir delante de Dios, como dice su palabra, que la Biblia sea un espejo que nos vea hacia nosotros, porque a veces estamos pensando que mi esposa es la culpable, que mis hijos, que la persona, que el pastor, que el líder, y la traemos para todos, ¿verdad? Menos para nosotros. Entonces, yo creo que ese es el mayor error, nosotros mismos. La segunda cosa que yo creo que Dios retrasa las promesas es porque Él quiere, ¿verdad? Que nosotros maduremos. Dice la Biblia que aunque la visión tardare, bien se cumplirá, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, ¿verdad? Para arrepentirse. Entonces Dios lo que dijo lo va a cumplir. Pero Amén. siento que muchas veces Dios está esperando que maduremos. Por eso la Biblia dice que aunque el hijo, o más bien, sí, pues aunque el niño, dice, es heredero de todo, de nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que maduremos. Dios quiere que maduremos para poder disfrutar esas promesas que vienen a ser los cumplimientos de las promesas de Dios. Yo puedo heredarle a mi hijo, ¿verdad? O alguien puede heredarle a su hijo una fortuna, pero hasta que ese niño tenga la mayoría de edad, va a poder usarla. Entonces, ¿por qué? Porque así lo dice la ley, necesita ser mayor de edad para poder disfrutar de esa herencia que le dejaron sus padres. De la misma manera, pienso que es Dios. Dios está esperando que yo crezca, Dios está esperando que yo madure, Dios está esperando que yo entre a otros niveles para poder que Él cumpla lo que Él me prometió. No porque Él no quiera, sino Él quiere que yo madure para poder disfrutar de lo que Él tiene para mí, ¿no? Entonces yo creo estas dos cosas, ¿verdad? Una, nosotros somos un estorbo a veces para el cumplimiento de las promesas y Dios está queriendo que yo muera a muchas cosas en mi vida, pero por otro lado también creo que necesitamos madurar, ¿verdad? Y pues Dios está listo para cumplirlas y Él a veces retrasa los tiempos por amor a nosotros. Amén. Es un tiempo de preparación, podríamos decir, para todos, ¿no? Para que la promesa llegue. Y pues sí, a veces se desespera uno. Aquí hablamos de 70 años que esperaron y Daniel pues ya estaba listo ahí. Entonces, quiere decir que ya se había preparado, ¿verdad? Y brother Leo, vamos a continuar ahí. El otro punto sería una pregunta, ¿no? ¿Te gustaría ser un Daniel? Háblanos un poquito más acerca del comportamiento, la actitud de Daniel. Sí, adelante. Mira, definitivamente que sí, yo creo que a todos, pero cuando tú le preguntas te dicen que sí, pero cuando entiendes que hay que pagar un precio,
decía Kathy Kuhlman, o sea, tiene un precio y hay que morir a muchas cosas y nos cuesta. Daniel era un hombre consagrado a Dios. Y en el sentido de ser un Daniel, yo decía hace ratito, es nuestro tiempo. Él fue el Daniel de su tiempo, de su momento. Cuando se cumplieron los 70 años, él estaba ahí, un hombre que leía las escrituras, decía hace rato, y que dice, este es el tiempo. Y hoy es nuestro tiempo. Claro que tenemos que orar y pedirle a Dios que las cosas que están profetizadas, que están dichas para nuestras vidas, se cumplan, pero decía Paco hace rato, hay veces que nosotros las retrasamos por nuestro estilo de vida que no queremos cambiar y que si Dios derrama esa bendición sobre nuestras vidas, lejos de ser una bendición, nos van a corromper. Otra situación que él decía es por la incredulidad, ¿no? El pueblo pudo haber entrado en 40 años, digo, en 40 días, y se tardó 40 años por la incredulidad. Y si no conocemos las promesas, si no las buscamos, nos va a costar mucho trabajo. Yo encuentro en Daniel que efectivamente él estaba, y así comienza, dice que en el primer año del reinado de Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que se vea de terminar la desolación. Y es cuánto tiempo queremos esperar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y en nuestra familia. Decía Paco, hasta que cambiemos nuestra actitud. Yo quiero que la presencia y la gloria de Dios se derrame otra vez, que nademos otra vez en la presencia de Dios, que mi familia sea llena de la gloria de Dios, que sirvamos a Dios como nunca antes. Y yo oraba el domingo, Señor, devuélvenos esa pasión en estos tiempos, no solo a mí, sino a toda tu iglesia, que volvamos a anhelar tu gloria y tu presencia. Y tú has dicho que este es nuestro tiempo. Claro que quiero ser un Daniel, que este sea el tiempo de nosotros. Excelente, sí, pues como tú dijiste, es fácil, yo también quiero, pero hay un precio, ¿verdad? Hay un precio y imagínense cuando lleguen del cautiverio en el inicio, lo primero que hace Daniel, dice que él se propuso no contaminar su corazón, ¿verdad? Despreció las viandas del rey y dijo, ¿sabes qué? Yo no como de esto, a mí dame aparte. Y desde ahí empezó a prepararse y a pagar un precio, ¿sí? Paco, ¿algo más que quieras agregar de esa gran actitud de nuestro profeta Daniel? Adelante. A mí lo que me impacta algo, y hasta ahorita me estaba acordando de Sodoma y Gomorra, no tiene nada que ver con el tema, pero me acordé la parte en la que Dios, bueno, Abraham se pone a negociar con Dios para que Dios no destruya las ciudades, Sodoma y Gomorra. Y entonces dice que empieza a contar, y si hubiera 50 justos, Señor, ¿la perdonarías la ciudad? Luego 40, 30, 20, y vemos que acá, volviendo a Daniel, cuán importante es un solo hombre que se para en la brecha. En aquel tiempo, cuando Abraham y Dios se pusieron a hablar acerca de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que no hubo ni aún uno justo en esa tierra. No hubo alguien que se pusiera ahora sí en la brecha a orar por esa ciudad. Y por no haber una persona que se levantara a orar y pedir misericordia o favor de parte de Dios para esas ciudades, por tal motivo fue destruida. Entonces ahora vemos que un solo hombre, Daniel, no un ejército de intercesores, un solo hombre. Vemos cuán poderoso es la oración que tiene un solo hombre. Ahora, bien decían ustedes, Daniel era un hombre, ¿cómo dijo la palabra? Apartado, era especial para Dios, cuidaba sus alimentos, dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Entonces, vemos que es un hombre que era dedicado, consagrado, que siempre estaba buscando en todo momento que Dios le hablara. Ahí vemos, si seguimos leyendo también, Daniel tuvo el don de interpretar sueños, así como José el soñador, pero es otro tema también. Entonces, mis amigos que nos están viendo, créeme, tú como hombre, mujer, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, donde sea que tú te pares, eres un hombre y una mujer poderosa. Tu oración tiene poder. A veces
sentimos o creemos que porque es que nada más soy yo y mi demás familia no es cristiana. Es que yo soy el único que oro siempre. Es que nada más yo. Y entonces de repente vemos como que es una carga el orar o el interceder, porque nada más yo lo hago en mi familia. Yo diría, no te des por vencido. No sé si te pase como a ti, que tenemos familia que todavía no le entrega su vida a Dios, y ahí seguimos todavía, Señor, te los encargo, Señor, ahí te los encargo, Señor, Señor, háblales, Señor, que dejen ya de creer en ideas, idolatría y todo eso. Y a veces como que nos llegamos a cansar, así como que, híjole, Dios, no contestas, ¿qué onda? Pero yo te digo algo, no te des por vencido, tu oración sigue siendo escuchada. Y así como Daniel no se rindió en su oración, finalmente su oración fue contestada, ¿verdad? Así es, definitivamente vemos pues que Daniel tuvo una gran actitud, no fue rápida la respuesta, se tardó, como el comentario que se hizo antes de por qué se tardaban las promesas, posiblemente Dios lo estaba preparando, no sabemos, ¿verdad? El pueblo también no estaba listo para regresar del cautiverio. Pastor Paco García, ¿qué nos podría decir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es una de las cosas que debemos hacer para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida? Claro, pues ustedes lo han mencionado. Yo creo que el orar, el interceder, es una de las cosas que yo me he dado cuenta que nos hacen ver a Dios moverse a nuestro favor. Pienso que siempre va a haber una gran diferencia, ¿no? En personas que oran, que interceden, en aquellas que no oran y no interceden. Y no porque vayamos a una iglesia quiere decir que seamos personas que oran, ¿no? Que seamos personas que interceden. Y yo siempre me he dado cuenta de eso, ¿no? Entre más horas, por ejemplo, las iglesias que más oran son las iglesias donde hay más mover, donde hay más cumplimiento, donde vemos más salvación, más avivamiento, más fluir de Dios, ¿no? Entonces, no lo es todo, pero sí creo que es, escuché hace tiempo que un hombre dijo, ¿quieres saber cómo está tu corazón de cristiano? Pregúntate qué tanto oras, ¿no? Porque el corazón del cristiano, decía este hombre, es la oración, ¿verdad? Y pienso que sí, definitivamente a veces los problemas y las situaciones difíciles nos hacen correr a la oración y cuando corremos a la oración, pues entramos en un entendimiento, en una fe, en una claridad. Vemos que Dios siempre se va a glorificar, a manifestar a favor nuestro. Entonces, definitivamente, creo que una de las cosas que hacen, ¿verdad?, que se cumplan esas promesas de Dios en nuestra vida, pues es entrenarse, porque no es fácil, no es sencillo tener ese hábito de oración. Pero yo creo que hay hábitos en nuestra vida que debemos de pelear y luchar por ellos. Como por ejemplo el tener una buena alimentación, ¿no? Como el hacer ejercicio, como no sé, el perdonar, son hábitos que nos ayudan a mantenernos sanos, ¿no? A tener una salud mental, a tener una salud física. Bueno, yo creo que uno de esos hábitos que debemos de adoptar como cristianos, como hijos de Dios, como gente que quieren más de Dios, ¿verdad? Del Señor, es la oración. Debemos de formar ese hábito y no solamente establecerlo en nuestra vida, sino llevarlo siempre a otros niveles. Si oro 15 minutos diario, bueno, pues vamos a echarle media hora, ¿no? Oye, pues si estoy acostumbrado a orar media hora, bueno, vamos a echarle una hora, ¿no? Me acuerdo cuando Jesús dijo, ¿no? Ni siquiera una vez se acercó una persona y me dijo, ¿cuánto tiempo debemos de orar, pastor? A ver, usted dígame. Y yo le digo, es que fíjate que hay oraciones cortas que wow, o sea, te quiebran, te liberan, pero pues Jesús dijo, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos, o sea, no podéis orar ni siquiera una hora. Entonces, pues Jesús lo dijo, ¿verdad? O sea, pues yo pienso que una media, no digo que así sea, pero creo que la media es que invirtamos una hora del día en orar, en conectarnos con Dios, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo veo que nos van a ayudar mucho
para ver a Dios moverse a nuestro favor. Definitivamente, pastor, y sí, pues podemos ver también cómo la iglesia primitiva, ¿verdad? Se movía con tanto poder, pero ellos estaban bien metidísimos en la oración. Hoy en día, la verdad cuesta, tú invitas a tus amigos o brother, oye, vamos a tener una reunión de oración, llegan dos, llega uno, si acaso, brother, pero bueno, hay que seguir orando para que Dios traiga más obreros, ¿sí? Que estén para que quieran orar, ¿sí? Vamos a continuar, mi brother Leo. Otro punto que estamos viendo aquí es que nos habla acerca de por qué Daniel intercede por su pueblo. Bueno, primeramente, antes de orar, y es lo que tiene el intercesor, es que tiene que tener carga. Primeramente tiene que tener dos cosas. Para mí es el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus promesas, el conocimiento de su gracia y del amor que ha derramado sobre nosotros. Y Daniel ora porque tenía ese corazón. Amaba a Dios y amaba a su pueblo. No podemos ser intercesores si no amamos a Dios primero y lo conocemos. Mira, el Dios que yo conozco, el Dios que tú conoces, es un Dios de misericordia, que se duele del castigo, que ama al pecador y que le duele ver al pecador en esa condición. Ese es el corazón de Dios. Y cuando tú conoces el corazón de Dios, tú sabes que si tú vas de acuerdo a su palabra, ves una persona, ves un pueblo, ves nuestra ciudad, y a Dios le duele tanto ver nuestra ciudad o ver los problemas, y tú vas delante de Dios y el Señor, como le dijo Daniel, Señor, hicimos lo malo delante de ti. La nación completa nos corrompimos, pecamos, hicimos lo malo, pero ten misericordia. Yo conozco que eres un Dios de misericordia y de gracia, y que tú puedes hacer esto, aquello, tú puedes sanar a mi vecino, tú puedes sanar la persona con la que yo estoy orando. Nos mandan muchas peticiones de oración, y a veces decimos, Señor, no sabemos por qué está así, tú conoces todo, pero sabes que, Señor, perdona lo que él hizo, perdona si son cosas de sus padres, pero tú eres un Dios de misericordia y de amor. Y fue lo que Daniel hizo, primeramente conociendo el corazón y el amor de Dios, y de ahí el amor hacia su pueblo y hacia su prójimo. Excelente, sí, definitivamente para los que nos escuchan, pues que sepan que el interceder es eso, ¿no? O sea, pedir por otra persona, ¿sí? O sea, no por ti, y tener ese corazón de intercesor. Wow, o sea, no todos pueden, o sea, no tan fácil, pues. Necesitas conocer el corazón de Dios, como comenta Leo, para enseguida ser ese intercesor. Paco Vázquez, ¿algo que nos quieras agregar más en ese punto de esa actitud tan padre de Daniel? Adelante. Yo quisiera hacer primeramente un pequeño paréntesis para saludar a la gente que nos está viendo en línea en Facebook. Ah, claro que sí. Agradecerles que nos sigan, a Norma Morán, a nuestro hermano Baruch. Le mandan saludos, Pastor Paco. También nos comparten la página de internet de El Mesón del Cielo. Sabemos que El Mesón del Cielo es una asociación civil, ¿verdad, Pastor? Corríjame si me equivoco. Es una asociación sin fines de lucro. Claro, entonces, claro, es una AC. Entonces el mesón se mantiene de las personas que deciden bendecir y sembrar en este ministerio que Dios ha puesto en el corazón del Pastor Paco, que es gran responsabilidad. Entonces, si tú también deseas hacer algún donativo, si tú quieres bendecir al Mesón del Cielo, te vamos a estar pasando por ahí en los comentarios de este video. Está la página de internet de ellos, que es www.mesondelcielo.org/donativos.php. Es la página directa para que tú hagas tus donativos al Mesón del Cielo. También nos escribe nuestro amigo Abraham Pérez, Elvis Salgado, nos manda saludos. Saludos también para ¿qué más? Abdiel Segura Castillo, Abdiel, muy bien. Paulita Hurtado. También le quiero mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a nuestro amigo Chano Benítez, que no pudo estar esta noche, pero estamos extrañándote, mi amigo. Esperamos verte pronto por aquí con nosotros, y yo sé que pronto te veremos.
Nuestro amigo Omar Ortiz también nos Saludos está para aquí Omar. mandando saludos. Así que ni Magnev Silos. Benjamín Solís, ese es un cuate también de la brea que pone al revés su nombre. Saludo para él también. Ah, bueno, ya me entendiste tú. Benjamín Solís. Entonces les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Excelente, Paco Vázquez. Pues adelante con el comentario que estabas haciendo, Leo. Continúalo acerca del corazón de Daniel, cómo es un intercesor él. Adelante. ¿Cómo es un intercesor? Pues un intercesor básicamente es una persona que se preocupa por los demás. Un intercesor es aquella persona que deja de pensar en el yo-yo, es una persona que empieza a ver la necesidad del otro. Entonces, un intercesor dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué hago yo por los demás? Vemos un corazón como un corazón de Jesús, que Jesús siempre veía la necesidad de la gente. Entonces, Jesús no siempre se quedaba nada más con los brazos cruzados y no hacía nada. Dice que Jesús en varias ocasiones en la palabra era movido, dice la palabra, por el lamento que veían las personas, por las necesidades que veía. Jesús no se quedaba nada más de brazos abiertos, sino que actuaba y veía el corazón de la gente. Entonces, un intercesor ve más allá de sus propios intereses, ¿verdad? Recalcando lo que menciona Leo. Así es, y ahí vemos pues cómo Daniel nos demuestra, ¿verdad?, su actitud de intercesor, y pues él se avienta así a interceder por su pueblo, por la fe que él tenía, para que la bendición cayera así, llegara a su pueblo, y definitivamente hoy en día necesitamos. Pastor, algo que nos quiera comentar, Pastor García, acerca de esos intercesores que necesitamos hoy. Bien, no, pues yo creo que toda iglesia debe de tener, yo creo que es algo súper clave. Yo creo que muchas veces hemos segmentado ese grupo de intercesión en las iglesias, pero yo creo que el llamado para interceder es para todo hijo de Dios. Y pues bueno, al final creo que las iglesias lo hemos hecho, ¿verdad? Porque pues acá en Comunidad Matamoros y es una de las cosas que siempre nuestra pastora Lili nos ha insistido, ¿verdad? Que toda iglesia tenga ese grupo de intercesión y pues nos dicen por qué orar, por qué interceder antes de cada congreso, 21 días de oración, de ayuno. Pero yo creo que al final el llamado para interceder no puede ser solamente para un grupo de personas, sino yo creo que es para todos, ¿verdad? Para todos, para toda la iglesia, para cada uno de nosotros. Y yo creo que siempre sacamos nuestro intercesor interior cuando estamos en medio de las broncas y de los problemas, ¿no? Ahí nos ponemos a orar en todo momento. Pero yo creo que si sacáramos ese intercesor que llevamos dentro constantemente, pues definitivamente viviríamos en una sociedad muy diferente, con familias más transformadas, una iglesia más poderosa, porque creo que definitivamente si hay algo poderoso que transforma la vida de la gente, es la oración. Pero también si hay algo en lo que estamos débiles como iglesia, es en una vida de oración. Pero bueno, ese es el gran reto y pues qué padre, ¿verdad? Que al final este tipo de transmisiones pues animen a la gente, a los hombres, a las personas, ¿verdad? Que lo están viendo y que lo van a ver. Este programa pues se animen a orar, se animen a interceder, se animen a levantarse, ¿verdad? Pues a orar, a clamar a Dios, ¿no? Definitivamente así es. El propósito principal es ese de que todos aquellos que nos escuchan se levanten, ¿sí? Se levanten en oración y sepan que Dios es bueno, ¿sí? Dios tiene mucha misericordia y Él escucha las oraciones. Vamos ya a avanzar casi ya para terminar. Mi brother Leo, una pregunta que para cerrar ya el tema casi, ¿por qué dice que la cautividad que sufrió el pueblo en ese entonces fue necesaria? ¿Por qué razón? ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de eso? Fíjate que cuando leemos, no leer tanto, pero cuando leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios le dijo al pueblo, miren, todas estas bendiciones son para ustedes,
para que me tengan cerca, para que yo los escuche. Vamos a ser el pueblo más bendecido sobre la tierra. Yo voy a estar siempre con ustedes, le voy a mandar la lluvia, la temprana, la tardía, y voy a hacer que sean prosperados y bendecidos de tal forma como ningún pueblo. Me van a tener a mí tan cerca. Pero también les dijo, miren, si ustedes hacen lo malo, si se corrompen, si adoran a dioses ajenos, si me dejan a mí, van a venir sobre ustedes estas maldiciones y van a ser esparcidos y desterrados. Y cuando vemos los libros de los reyes, vemos que cada rey se corrompe más que el otro rey, hacen imágenes de fundición, hacen abominaciones tan perversas que finalmente Dios, y decía hace rato, con todo su corazón y con todo el amor de Dios, los tiene que sacar de su tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es misericordia, es amor, es un Dios tan increíble que tenemos, que se duele del castigo, pero sabes que llega el momento que Dios tiene que actuar, porque si no, sería un Dios falso. Y Dios, yo pienso que con todo el amor de su corazón, y fue tanto su amor que mandaba un profeta tras otro, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón de la palabra, un poquito ahí, un poquito acá. Y Dios con todo su corazón quería evitar que su pueblo fuera en cautiverio, pero no desobedeció. Dios no obedeció, desobedeció los mandamientos y se corrompió. Y muchas veces nos pasa, Dios nos ama tanto, Vale, nos ama tanto, Paco. Pero si hacemos lo malo y nos aferramos a lo malo más nosotros que conocemos sus promesas, su misericordia, Dios tuvo que actuar con el pueblo. Pero es tan bueno el corazón y el amor de Dios que no lo dejó ahí. El día que ellos volvieron en sí, dijeron Dios, como dijo Daniel, efectivamente pecamos. Dice que Dios inclinó su oído y Dios los escuchó y los restauró y los trajo. Yo les decía cuando lees Esdras que el rey Darío manda cartas a los gobernadores, dicen, denles trigo, denles aceite, denles becerros, denle todo lo que necesitan, y si en algo les falta, agarren de la hacienda del rey. O sea, ¿qué estaba haciendo eso? Era Dios moviendo el corazón de los hombres para poder bendecir a su pueblo. Cuando su pueblo, por más que haya pecado, un día vuelve en sí y dice Dios, perdóname, quiero una restauración en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mis empresas. Eso es lo que Dios está esperando. Si alguien nos escucha, si está fallado y estás en problemas, yo le digo a alguien, recapacita en tu corazón. Y el Dios que tenemos es un Dios de misericordia y un Dios que escucha cuando tú vas con un corazón sincero, como lo fue Daniel. Bien, así es, definitivamente. Paco Vázquez, algo que nos quieras agregar ahí, ya estamos casi finalizando el programa en ese punto. Sí, estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces estamos hablando de la ley. Entonces la pregunta es, ¿era necesaria la cautividad para que el pueblo regresara de la idolatría a Dios? Definitivamente sí. Vemos que en el Antiguo Testamento es ley, es ojo por ojo, diente por diente. No cumples, no obedeces, no hay bendición. No haces esto lo que yo te digo, pues no te puedo bendecir. Entonces Dios, lamentablemente en ese tiempo, tenía que cumplir su palabra. Entonces, y la gente vivía por ley. En ese tiempo no había gracia, no había favor de Dios, no era de te portaste mal, pues no pasa nada, te la paso, te justifico. En aquel tiempo te portaste mal, sabes que ya no mereces mi favor y ya no tienes el favor de Dios. Entonces lamentablemente el pueblo por causa de tantos años y obviamente primeramente por sus reyes que no eran obedientes a Dios y a los mandamientos que les habían dado, pues obviamente si no cumples con lo que Dios te está pidiendo que hagas y te vas con otros ídolos, te vas con otras ideas, pues obviamente Dios tiene que actuar y meterte el freno de mano y decirte, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó la bendición. ¿Y sabes qué? Ahí viene una amenaza. Si no obedeces, te voy a meter en broncas. Te van a llevar cautivo por Nabucodonosor. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Era ley. ¿Qué pasó? Finalmente Dios tenía que cumplir lo que él había prometido, el juicio que había mandado. Entonces, es que así es Dios en el Antiguo Testamento. No cumples, ya Dios te la sentenció y si no cumpliste, te la aplica.
Pero ahora, digamos, gracias a Dios, ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia, que a pesar de que la regamos, Dios no aparta su favor de nosotros gracias a Jesús, ¿verdad? Nada más para aclarar ese pequeñito punto. Excelente, así es. Mi brother Paco García, ¿nos podrías decir qué beneficios nos puede traer a nosotros tener una vida de oración? Sí, claro. Muy bueno lo que dijo mi tocayo. Creo que sí es ser muy cuidadoso porque definitivamente el Antiguo Testamento, el bien y el mal provenían de Dios. Nuevo Testamento, todo lo bueno proviene de Dios, Amén. ¿verdad? Y lo malo, pues es algo que el enemigo, ahora sí que como dijo Jesús, ¿verdad? O sea, el enemigo, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Pues miren, yo la verdad pienso que una de las cosas de los beneficios que trae la intercesión es, um, pues, lo primero que yo pienso, ¿verdad? A lo mejor hay muchas otras cosas, es que la intercesión nos hace conectarnos con Dios. Cuando tú te conectas con Dios, entonces pienso que viene, bueno, al interceder, nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a Él. Y cuando tú te acercas, ese sería el primer punto, cuando intercedemos, nos acercamos. Y cuando nos acercamos, nos conectamos. Entonces yo pienso que hay muchos beneficios, ¿verdad? Pero algo que yo siento muy fuerte es al interceder, te acercas a Dios y cuando tú te acercas a Dios, entonces te puedes conectar con Dios. Y yo creo que esos son los principales dos beneficios que existen, porque al final creo que definitivamente, pues, el mayor ejemplo de intercesión que existe es Jesús. Hasta la fecha, dice la palabra que Jesús está intercediendo por nosotros. O sea, el Padre sabe que tenía que haber alguien, si queríamos vivir en este tiempo de gracia, que tenía que estar intercediendo por la humanidad. ¿Por qué? Porque antes para poderte acercar a Dios tenía que haber sacrificios. Sabemos que ahora hubo un sacrificio que fue ¿cómo se me fue la palabra? O sea, fue suficiente. Uno solo fue suficiente y para siempre. ¿Cuál era? ¿O cuál es? Jesús. Tanto así que cuando Jesús fue levantado, dice que Él se sentó a la diestra y una de las cosas que Él hace, ¿verdad? Es intercede por nosotros. Entonces, tan poderosa es la intercesión que Dios sabía que tenía que haber alguien intercediendo de día y de noche para nosotros, ¿verdad? Y por la eternidad, por nosotros, ¿verdad? ¿Quién era o quién es? Jesús. Y de ahí, pues, tomamos su ejemplo, seguimos sus pasos e intercedemos. Yo creo que esas dos cosas, la intercesión te acerca y la intercesión te conecta con Dios. Y cuando tú logras conectarte con Dios, empiezas a ser más sensible a la gente, empiezas a ser más sensible a buscar lo que Jesús buscaba, ¿no? Como dice que él veía la multitud, como que tuvo compasión por ellos, los veía como ovejas sin pastor, los veía perdidos, los veía, pero empiezas a sentir ese amor, ¿no? Por la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que definitivamente probable haya muchas otras cosas, pero bueno, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Así es, pastor, y sí, queda claro, y a los que nos escuchan, ¿verdad? Pues es bien importante meterte en la oración, en la intercesión, y hay promesa. Imagínense, Jesús es el máximo ejemplo de oración. Él siendo el Hijo de Dios, jamás se quedó acostado después de una predica. Dice que se iba a orar al monte, de madrugada iba a orar. Inicia su ministerio en el desierto, ayunando y orando, ¿sí? Y pues hoy en día ahí está, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Excelente. Mi brother Leo, estamos ya a punto de terminar el programa. ¿Algo que le quieras comentar al público para despedirnos? Adelante, mi hermano. Pues que este es nuestro tiempo.
Hoy Daniel no está, estamos nosotros. Amén. Así es. Gracias por acompañarnos. Paco Vázquez, ¿algo que quieras comentar para despedirnos al público que nos escucha? Adelante, mi brother. Pues primeramente agradecerles el tiempo, perdón, mi teléfono, mi compu se movió. Primeramente, pues agradecerles el tiempo que nos escucharon y pues estamos contentos. Se nos fue el tiempo bien rápido y este tema, híjole, es muy extenso, así que tratamos de acortarlo lo más y digerible posible. Así que gracias por su tiempo, mis amigos. Excelente. Mi brother Paco García, algo que nos quieras comentar al público que nos escucha para despedirnos. Adelante, brother. No, pues súper padre, súper bendecido. Gracias por la invitación. Creo que definitivamente Dios nos está llamando a orar más, dormir menos, ver menos redes sociales y orar más y conectarnos más con Él, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto de hoy, porque cada vez hay más distracciones, cada vez hay más cosas que definitivamente todas las estrategias grandes de marketing van hacia llamar nuestra atención para quitar nuestro tiempo y dárselos a ellos para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Vender. Así que hay que ser bien cuidadosos para que no seamos distraídos con facilidad, tengamos una buena administración de tiempo y dentro de esa buena administración de tiempo, darle tiempo a Dios como prioridad. ¿Sale? Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Les amo y me dio mucho gusto estar acá con ustedes en su programa. Muchas gracias, pastor. La verdad, nos dio mucho gusto. Fue de bendición el que nos haya acompañado, que haya hecho un espacio ahí en su agenda tan ocupada. Y le agradecemos y esperamos que no sea pues la única vez, ¿verdad?, que esté con nosotros. Haya otro tiempo que nos pueda acompañar. Dios bendiga su vida y le damos gracias a todos aquellos que nos escucharon. Les invitamos para el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche a su programa La Brea, el poder de la oración. Que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga. Así hasta pronto.